Otro tema más para analizar, pero es que de verdad no puedo parar, porque cuando veo uno de estos temas, como el tema que vamos a ver hoy, me es imposible parar y me es imposible no tener que comentar ciertas cosas de la letra. Ya sabéis que una de las máximas de este canal, y que es algo que repito siempre, es que es muy importante conocer la historia de una persona si queremos entender por qué se comporta de esa manera o por qué siente lo que siente. Y con este tema, con el tema de hoy, con Sola, de Tiago, creo que es uno de los temas del canal que menos hemos tocado, el tema de la violencia. Uno de estos temas que sin duda alguna conviene hablar, pero no solo un día en el año, porque hace poco ha sido, ya sabéis, el Día Internacional o Nacional, creo recordar, contra la violencia de género. Creo que esto es algo que es cuestión de hablar todos los días y de visibilizarlo más todos los días. Es un tema que de verdad no lo voy a escuchar ahora por primera vez, lo he escuchado pues, no sé, 6 o 7 veces ya. Es un tema muy duro, es un tema muy desgarrador que cuenta un poco la historia de este chico, la historia de Tiago, que de alguna manera lo que él cuenta es lo que él ha vivido con la pareja de su mujer, que luego pues, por supuesto fue su padre, y que de alguna manera nos va a permitir ver muchas cosas que vamos a comentar en el vídeo de hoy y que creo que es importante que comentemos. Y como ya sabéis, si hay algún tema que queréis que analice, que comente, como siempre dejadlo en los comentarios porque yo los leo todos y tengo una lista que si la vierais es enorme, tengo una carpeta solo de recomendaciones de temas que me pedís, pero por supuesto pues va a tener que ir muy poco a poco porque son muchísimos temas, pero es que vamos a llegar a todos, pero poco a poco y sobre todo que, como digo siempre, te sientes ahora y disfrutes. Si notáis que hay partes que las pauso, que las salto, es bueno, por temas del copyright, para que podáis tener el análisis, pero si queréis escuchar la canción al completo, la dejo siempre en el primer comentario y en la descripción del vídeo, para que vayáis, por supuesto, al artista y podáis escuchar su música. Y, para mí, su arte. Comenzamos en 3, 2, 1... Por cierto, suscríbete. Como os he comentado antes, esta canción no deja de ser una pieza que él dirige y dedica a su madre. Es una historia evidentemente autobiográfica, pero es que para mí, tal y como yo lo entiendo, y no sé si esto es algo que ya he dicho en alguna ocasión, creo que toda pieza artística, toda pieza que implique arte, sea una canción, sea una película, sea una serie de un documental, un libro, si es arte, si lo entendemos como arte, hay una parte de esa obra que está hablando de la vida de esa persona, porque está poniendo una parte de su vida. Y él nos va a contar la historia de su madre, una historia que al fin y al cabo él ha vivido porque ha vivido las consecuencias de esa violencia de género. Vamos a empezar. Vale, estas frases se van a repetir bastante a lo largo de la canción y creo, como os digo siempre, que no solo nos conviene analizar lo que dice, sino cómo lo dice. Si tuvierais que decantaros por una emoción de lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿cuál sería? Si me seguís desde hace tiempo y si estáis en todos mis directos y me seguís por redes sociales, que ya sabéis que las tenéis siempre en la descripción y en el comentario, evidentemente es rabia, frustración, ira. Toda esa emoción que él nos va a contar, al fin y al cabo esta pieza es una parte de él y es parte de eso que nos quiere comunicar, y hay mucha rabia detrás de todo esto, porque en el dolor hay mucho sufrimiento y en lo que él ha vivido en una relación de violencia dentro de la familia siempre vamos a encontrar dolor y siempre vamos a encontrar una rabia que no se ha expresado. Cuando dice perdió las ganas, al fin y al cabo nos está hablando de la situación evidentemente de su madre, que perdió las ganas ¿de qué? De hacer cosas, de vivir, de seguir adelante. Una situación que evidentemente en toda relación que implica la vivencia de violencia lo vamos a encontrar. Porque la persona que está viviendo una situación violenta, una situación que está sufriendo, no puede avanzar, porque está a lo mejor en un estado mental que eso le implica poder solucionarlo. Podríamos hablar, por supuesto, de indefensión aprendida, podríamos hablar de depresión, una situación muy compleja, una situación que requiere abordaje. Los moratones no los tapa el rímel. Y esto es algo que me parece muy característico y que es una genialidad que Tiago lo incluya
dentro de su pieza, dentro de la letra, porque en muchas situaciones se ha podido ver y se ve cómo las mujeres que sufren este tipo de violencia tratan de ocultar lo que les pasa, y en muchas de estas ocasiones hay ciertos mitos respecto a la violencia, de que a lo mejor se continúa porque la persona quiere, que esto es totalmente falso, o porque lo hacen por sus hijos, y esto es evidentemente también falso. Si este tema os interesa, no me importa seguir haciendo vídeos reaccionando a más temas y explicando esto, porque es muy complejo, pero eso sí, dejadmelo en los comentarios para que podamos tener más información. Y se pregunta por qué, porque es que nos vamos a encontrar que en este tipo de relaciones, con violencia, relaciones traumáticas, la persona, la víctima, se pregunta el por qué, es decir, se atribuye a sí misma la responsabilidad y la culpa de lo que está sucediendo. Al fin y al cabo tenemos que entender esto no como un hecho aislado o como una relación aislada, sino quizás de una relación, un proceso en esa relación que ha implicado que la persona que acosa, en este caso el padre de Tiago, hunda a esa persona, la humille emocionalmente, mine su autoestima hasta quedar reducido a la nada. Y eso le lleva a esa persona a atribuirse la responsabilidad de todo lo que está viviendo, de todo lo que está sufriendo. O sea, es que no hablamos de que esa persona se sienta culpable porque sí o que no. O sea, hablamos de un proceso muy duro, de un proceso que emocionalmente no es cuestión de días, ni de meses, que hay mucho atrás. En serio, insisto, notad, o sea, fijaos muy bien en esa rabia, esa impotencia de Tiago, que es que se nota que lo está viviendo, o sea, se nota que se está emocionando cuando él nos cuenta eso por culpa de un idiota. Tendría que profundizar mucho más, pero estoy casi convencido de que no tendrá relación con su padre, o que la relación será muy compleja, porque nos vamos a encontrar que los niños y niñas que viven en situaciones así, la relación que tienen con su padre o con su madre es así, es violenta y es muy compleja. Y hay veces que a lo mejor este niño o esta niña tiene que ir a casa del padre o a casa de la madre, e ir a cualquiera de las casas donde esté la violencia. Es una situación traumática, iba a decir un taco, es decir, una situación jodidísima para un niño, porque es que lo es. Es una situación que legalmente se tiene que hacer así, pero es que se tendrían que cambiar ciertas leyes en este país, en concreto en España, no sé en otros países cómo está, porque al fin y al cabo que se hayan separado, pero si para esos niños vivir en cualquiera de las casas supone violencia, o sea, es que estamos cometiendo una barbaridad, algo terrible, y creo que esto lo refleja. Y está llorando y se pregunta por qué. De nuevo, esta idea se va a repetir a lo largo de la pieza, a lo largo del tema, porque la víctima se pregunta por qué está viviendo eso. Se está atribuyendo a sí misma la culpa de lo que pasa. Algo que de verdad nos conviene descartar y nos conviene intervenir sobre esa idea. Ahora nos está contando cómo se conocieron sus padres, cómo esta mujer conoció a este hombre, y que evidentemente ella no sabía cómo era esa persona, porque claro, una persona cuando conoce a otra no lee su currículum o no lee el tráiler de vida de esa persona y ve todo lo que hay detrás. Ve qué historia ha tenido esa persona, ve cómo es esa persona dentro de las relaciones, ve si es una persona violenta, machista, no lo puede ver evidentemente, por eso es importante ser conscientes de esta idea. Es más, nos conviene destacar que cuando dos personas se conocen, dos personas inician una relación e incluso dos personas se enamoran, dentro de ese periodo que dura el enamoramiento, todas las situaciones que a lo mejor sean negativas, que veamos desde fuera de esa relación, que madre mía, pero no te estás dando cuenta de esto que hace la persona, y a lo mejor nos encontramos con situaciones en las que la otra persona dice, bueno, a lo mejor se debe a otra cosa, es decir, que le quita miga, le quita responsabilidad a esa persona. Y esto es muy común dentro del enamoramiento. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso siempre vamos a hacer una atribución externa de lo que hace esa persona.
porque así funciona el enamoramiento. Y esto, insisto, es importante tenerlo en cuenta cuando estemos ante situaciones así. Que la vida le dio ganchos, es decir, que la vida de este chico, del padre de Tiago, ha sido dura, ha sido difícil. Ojo, eso no justifica la violencia, eso no justifica que haya agredido a su madre. Pero sí que es importante entender que siempre, si queremos intervenir sobre la violencia, hay que intervenir sobre la persona que ejerce la violencia. No podemos directamente sancionarla, porque entonces la violencia se va a extender y va a ser eterna. Las inseguridades de un borracho, es decir, algo que se va a repetir siempre en este tipo de relaciones. La inseguridad, los temores. ¿Por qué? Porque la persona que ejerce la violencia es una persona que por dentro se siente terriblemente mal. Es una persona con muchos miedos, con muchas inseguridades. ¿Qué hace esta persona? ¿Trabajar sobre esa baja autoestima? ¿Trabajar esas inseguridades? Evidentemente no. Lo que hace esta persona es minar la autoestima de la otra persona. Minar la autoestima de, en concreto, su madre. ¿Por qué? Porque estas personas al final, cuando hunden emocionalmente a la otra persona, se sienten mejor por esa diferencia. Es como si tuviéramos las dos autoestimas, la de el agresor está por aquí y la de la persona que sufre la violencia está por aquí. Esta diferencia supone algo terrible para el agresor. Por tanto, si mina emocionalmente a su pareja, consigue que la autoestima esté por debajo. ¿Está más alta? No, sigue igual, pero ha hundido tanto a su pareja que esa diferencia le hace sentirse mejor. Y ojo, esto nos da pie a entender qué empieza antes, si la violencia psicológica o la física. ¿Tú qué piensas? Dímelo antes de continuar. Pero ella lo veía normal como algo chico, la lastimaba y la insultaba sin un filtro. Empezaron los gritos y ella lo veía normal, porque muchas veces, muchas parejas tienden a normalizar ciertas conductas que son violentas. Tendemos a pensar que solo violencia física es una agresión, es por ejemplo pegar y que luego aparezca un moratón. Y no, también es violencia otras cosas. Gritos, amenazas, humillaciones, aislamiento, todo eso es violencia. Incluso golpes contra las puertas, golpes contra los muebles, intentos de golpes contra muebles, todo eso es violencia, porque eso es crear un clima y un entorno violento. Pero insisto, de nuevo, también se ve esa normalización, el restarle importancia a lo que está pasando, porque al fin y al cabo entendemos que esa persona se ha enamorado de la otra. Por lo menos tenemos en cuenta que hay una familia que se está dando cuenta de esto y le dice, oye, esto no es para ti, esto te está viendo mal y mira cómo es esta persona. Pero hay veces que esa persona, esta mujer u otra mujer, no tiene esa persona o no tiene a esa familia. Y ahí quizás va a ser muy importante el círculo social, para que pueda apoyar, para que pueda denunciar este tipo de historias. ¿Por qué digo esto? Porque hay un mito muy extendido que se tiende a pensar que estas cosas es algo que sucede de puertas para adentro, que son problemas de casa. Y es un mito que culturalmente se ha extendido mucho. Pero es importante que seamos conscientes de que si queremos frenar esta violencia, si nos damos cuenta de que algo está pasando en una familia, en una casa, en una pareja, y somos conscientes de ello, aunque tengamos la mínima relación con esa familia, tenemos que intervenir, podemos denunciar, porque todos podemos frenar este tipo de violencia. Y se creía que era amor. Insisto, a esto me recuerda a un análisis que ya subí, creo recordar que fue sobre Brock, el preguntas y respuestas, el análisis a su tema, lo tenéis por aquí, donde yo os preguntaba qué es el amor, qué creéis que es el amor. Y en muchas ocasiones este tipo de situaciones nos lleva a ver que hay una confusión sobre qué es el amor realmente, qué es el amor, qué es la amistad, conceptos que nos pueden parecer muy fáciles, pero que vemos que no lo son tanto. Que se camuflaba en la droga para pedirle perdón. Brutal esto. Vamos a ver que muchas personas que ejercen la violencia se camuflan en otro tipo de actividades para evadir la responsabilidad de ese cambio o evadir ese dolor. Juego, alcohol, drogas, situaciones realmente complejas que nos conviene tener en cuenta. Tuvieron un nene de chicos, él mismo, y dice que salió con inseguridad.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo, que un niño se críe en este tipo de entornos no deja de ser un entorno hostil, un entorno de amenaza, como si fuera un campo de guerra. Y no es un entorno para favorecer la seguridad y la confianza en un niño, porque un niño siempre va a jugar, siempre va a explorar, y gracias al juego un niño aprende, y un niño aprende a sentirse seguro si todo está en calma. Pero si tiene una situación así en casa, ¿cómo va a sentirse seguro? ¿Cómo va a jugar? Por tanto, es el primer paso para crear una inseguridad en un niño, tener un entorno así. Por eso os he dicho antes lo de cuando se separan a la casa de uno de otro de quien se va, porque es que es algo terrible, de verdad. O sea, es una locura. Maldito, hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro. Buah, es que se me han puesto los pelos de gallina, o sea, y la piel también. Buah. Lo que acaba de decir es brutal. Se pone siendo hombre en la piel de un chico. Esto creo que es algo que todos tendríamos que hacer. Cuando vemos a un adulto que sufre, o a un adulto que ha vivido esa situación de violencia, no solo tenemos que empatizar con el adulto, tenemos que empatizar con el niño que ha sido, con el niño que ha vivido eso. Porque ahí vamos a ver cómo se siente, y quizás si se siente inseguro por algo, ¿por qué ha podido ser? Conocer su historia, lo que siempre digo en este canal. Es brutal, de verdad. O sea, me recomendasteis esta letra, la tenía pendiente y... guapísima. Ahora por aquí porque ahora mismo repite la idea. Repite esta frase, estos versos que hemos visto al principio. Pero lo voy a dejar en pantalla porque es que es brutal. De nuevo insistir en la rabia, la impotencia que hay detrás de todo esto. O sea, esto no deja de ser, tengamos en cuenta, una canción, pero es una canción autobiográfica. Está hablando de su historia. Él está hablando de sí mismo. Y yo quiero pensar, de verdad, esto es algo que de verdad pienso, que este tipo de pieza, en conjunto de Tiago, le puede servir como una especie de catarsis emocional. Como una especie de ventilación emocional a todo lo que siente. De liberar todo ese odio, toda esa rabia, todo lo que pueda sentir, de verbalizarlo, de ponerlo frente al micro, de contar su historia. Y eso es algo que, primero, a lo mejor a él le puede venir muy bien, y espero y deseo que sea así, pero que también puede dar visibilidad a todas esas vidas que son similares a la suya. Tanto de mujeres, tanto de adultos, niños, que han sufrido estas situaciones, que de verdad necesitan visibilizarse, y no solo un día. No solo un día al año, todos los días. Esto no es cuestión de que un día al año salgamos, pongamos carteles, pongamos una imagen por Instagram, por Facebook, y digamos que hay... No, es cuestión de todos los días. Igual que digo con el bullying, lo digo con este tipo de violencia. Es, de verdad, un tema espectacular que espero que hayáis disfrutado con el análisis, porque bueno, lo merecía. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como digo siempre, que hayáis disfrutado de la pieza, que hayáis disfrutado de la reacción, del análisis, y como siempre os voy a dejar una recomendación para que la veáis por aquí si aún no habéis visto este análisis. Creo que os va a gustar porque es el análisis a un tema que también ha gustado mucho, y si es la primera vez que me ves y no estás suscrito, te dejo el enlace por aquí. Nos vemos en próximos vídeos, muchas gracias por todo el apoyo y hasta la próxima. Hasta luego.